a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo día de nuestro magno evento Fiscalística en Litigio Estratégico. Y nos acompaña esta mañana la doctora Melisa de Alba Riz, con el tema La trascendencia de la prueba pericial contable. La doctora Melisa es contador público y abogado egresada de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Derecho de la Empresa y maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana. Cuenta con un MBA por la Universidad de Michigan. Es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado y catedrática de la UP en la Facultad de Derecho. Socia del despacho Padilla, Villarruel y compañía. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi tema es la trascendencia de la pericial contable, ¿sí? Creo que la importancia que cada vez está tomando esta prueba es radical. Lo vamos a ver la razón del por qué les comento esto. Y por otro lado, estamos empezando a ver el desechamiento de la prueba por parte del Tribunal Fiscal, cosa que jamás sucedía también. Entonces vamos a ver un poquito este razonamiento, ¿no? Vale. Creo que no funcionó este. ¿Ya? Me voy a parar y voy a estar caminando, ¿eh? ¿Sí? No suelo estar estática. La pericial contable, ¿qué es? Es una opinión, o sea, Me dijeron que ya, pero creo que no. Ahí está. ¿Sí? En el recurso de revocación se admite todo tipo de prueba, ¿sí? Salvo la testimonial y la confesil. Pensar en una pericial contable en un recurso de revocación, ¿sí? Porque realmente todavía no hay controversia, todavía no estamos en el aspecto o en el área jurisdiccional. Sin embargo, es importantísimo, si nosotros estamos pensando en una pericial contable en nuestro juicio de nulidad, presentarla desde el recurso de revocación. Aunque, insisto, suene un poquito ilógico esto. En el juicio de nulidad, ¿sí? En el caso que se ofrezca la prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los cuales versará esta prueba. Al momento de presentar nuestra demanda, tenemos que manifestar quién es nuestro perito que estamos ofreciendo y cuáles son el cuestionamiento sobre el cual se versará la prueba pericial contable, ¿no? ¿Qué es esta prueba pericial contable? Me quiero ir a esta parte un poquito más rápido para llegar a lo que es la trascendencia, ¿no? La prueba pericial contable es el ofrecimiento, ¿sí?, de los elementos de convicción aplicables a operaciones de naturaleza económica o financiera, ¿sí? Estamos hablando de los números. La materia fiscal, como todo el mundo lo sabemos, el fondo o lo principal versa sobre la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y esta contabilidad financiera económica traducida a una, llamémosle así, que no es correcto el término, una contabilidad fiscal, ¿sí?, para determinar, o la manera de determinar nuestra base gravable. ¿Por qué es importantísimo la contabilidad? Porque es lo que la autoridad va a revisar en un proceso de fiscalización y es lo que la autoridad nos va a rechazar en su momento o nos va a objetar en su momento como consecuencia de la fiscalización, y es lo que nosotros vamos a utilizar a su vez para defendernos en un juicio, ¿sí?, en un proceso. La contabilidad es nuestra materia prima en la materia fiscal, en la materia de litigio fiscal. La contabilidad es nuestra materia prima, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar la manera de convencer a un juzgador que no es contador público, ¿sí?, que es abogado, que no es numérico de naturaleza, ¿sí?, lo tenemos que convencer con esto que se llama contabilidad, ¿sí? Esa es la importancia de esta prueba.
tener los conocimientos técnicos sobre esta convicción, sobre algunos puntos sobre los cuales se versará esta prueba, ¿sí? Bueno, ahorita las partes presentan su perito, lo presenta tanto el demandado como el demandante, y la autoridad o el tribunal, perdón, en este caso, podrá nombrar un perito tercero, ¿no? Pero se ofrece como un cuestionario, ¿sí? Al momento de presentar nuestra demanda, insisto, presentamos este cuestionario, ofrecemos nuestro perito, se debe de contestar, ¿sí? Sobre todo este cuestionario tiene que versar sobre el punto o los puntos controvertidos, ¿sí? Sobre lo que queremos demostrar con nuestra argumentación en la demanda, hay que probarla, ¿sí? Y esta pericial contable versará sobre esos puntos o esto de controversia, sobre la litis, ¿sí? No podemos desviarnos, no podemos presentar un cuestionario sobre cuestiones que no son el fondo del asunto, ¿sí? Y otra cosa importantísima, porque es donde nos van a desechar la pericial, no podemos presentar una pericial contable sobre interpretación de normas, ¿sí? No podemos presentar algún cuestionamiento que sea sobre la interpretación del artículo 7 o del artículo 3, no. La pericial contable tiene que ver con la contabilidad, con los números, con la parte económica financiera de la empresa, ¿sí? Entonces es importantísimo que desde el momento que analicemos y planteemos el cuestionario, que sea sí sobre la litis, sí sobre la controversia, pero sobre aspectos meramente financieros contables, ¿sí? Ahorita yo misma voy a criticar lo que estoy diciendo, ¿sí? Se ofrece un cuestionario, debe de desahogarse por un contador público o un licenciado en contaduría, y algo importantísimo, por eso les digo que yo misma me contradigo, que es importantísimo que el perito fundamente su dicho, ¿sale? Tiene que fundamentar su dicho. Entonces, para poder fundamentar, forzosamente tenemos que aplicar la normatividad, ¿sí? Pero una cosa es interpretarla y otra cosa es fundamentar. La pericial va fundamentada, jamás podrá ir en relación a la interpretación de una norma, ¿sí? ¿Qué va a desahogar? ¿O qué características tiene que tener el perito? ¿Sí? Todavía en materia fiscal no es un requisito, ¿sí?, que sea un perito reconocido, sino simplemente tiene que ser, o sea, un perito como tal, como carrera técnica en peritaje, sino tiene que ser un contador público con título, con cédula profesional para ejercer la contaduría, tiene que tener los conocimientos técnicos, principalmente de las normas de información financiera, que estas normas de información financiera son las que regulan, ¿sí?, son las que regulan la contabilidad, el cómo registrar y cómo interpretar esta contabilidad, ¿sale? Entonces tiene que ser un conocedor de estas normas de información financiera y tiene que ser un conocedor de la materia fiscal y por supuesto la materia corporativa, ¿sí?, la materia mercantil en relación a la empresa. El que es perito tenemos la obligación de tener conocimientos contables, fiscales y mercantiles, ¿sale? Además de tener experiencia y juicio. ¿Por qué? Porque la pericial contable concluye con un dictamen y el dictamen es una opinión personal, ¿sí? Una opinión técnica, sí, por supuesto, pero una opinión basada también en la experiencia de la persona que emite esta pericial, ¿sí? Hasta ahorita, insisto, en la materia civil mercantil existen peritos reconocidos por el Consejo de la Judicatura, sin embargo en la materia fiscal todavía no, simplemente es un contador público con título para ejercer, ¿sí? Entonces es un poquito más sencillo, sin embargo, considero que la experiencia que debe tener un perito en materia fiscal es muchísimo más profunda y de mayor estudio que uno de cualquier otra área, ¿no?
¿Qué es el dictamen? Nosotros ofrecemos la prueba pericial contable, pero realmente lo que estamos ofreciendo, lo que presentamos al final del camino, es una documental. Es una prueba documental. ¿Por qué? Porque se traduce en un escrito, en un dictamen, ¿sí? El dictamen es la opinión que un experto da sobre lo planteado, sobre un asunto planteado. Entonces, lo que vamos a ofrecer nosotros es este dictamen, que es la opinión del perito, ¿sí? Este dictamen debe expresar con claridad qué es lo que quiere manifestar, qué es lo que quiere, sobre lo que se quiere explayar de la controversia, ¿sí? Ahorita les daré ejemplos, ¿sí? Debe precisar los principios, normas y técnicas de contabilidad, auditoría y tributarias aplicables. Tenemos que involucrar forzosamente normas de información financiera. Ejemplo, un contrato de obra a precio alzado, ¿sí? Lo registramos de acuerdo a las normas de información financiera de determinada forma. La autoridad llega y nos dice que está mal registrado el costo o el inventario, ¿sí? Entonces tenemos que defender nuestro dicho con lo que establece la norma. Tenemos que defender nuestra contabilidad con toda aquella normatividad que regula la contabilidad, que son las normas de información financiera, que ahorita ya no son NIFs, ya son NIIFs, ¿sí? Normas internacionales de información financiera. Pues tenemos que conocerlas. Si ustedes se asustan porque una legislación fiscal es así, las normas de información financiera son 3 libros así. O sea, es muchísimo más complejo esto de las normas de información financiera, pero sí tenemos que establecerlo dentro de nuestra pericial. Digo, no es forzoso, pero si estamos defendiendo un punto de la contabilidad, pues tenemos que defender su registro. Ejemplo, si estamos defendiendo una causal de estimativa, la autoridad estima que los depósitos hechos en nuestra contabilidad son ingresos. Es un ingreso presunto, es una estimativa. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿O cuáles son las causales de esta estimativa? Principalmente es no llevar contabilidad, un mal registro, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que nos están estimando. ¿Qué vamos a demostrar? Que está debidamente registrado, y que está debidamente registrado de acuerdo a normas de información financiera. ¿Por qué? Porque el momento de registro es este. Entonces, nuestro registro contable es correcto, y una vez demostrando que nuestro registro contable es correcto, ¿qué hicimos? Desestimamos la presunción, ¿sí? Entonces, ¿es importante conocer las normas? Sí, por supuesto. Nos van a ayudar a darle el sustento, el fundamento de los registros. Y con esto, hablando específicamente de este ejemplo, con esto estaríamos desestimando una presunción. Exponer las conclusiones suficientemente motivadas y referidas al objeto de la pericia. Si por algo la pericial trae algo que no es de la controversia del asunto, ¿sí?, del crédito fiscal, no la van a desestimar, ¿sale? Tiene que estar enfocada a la controversia. Eso les voy a insistir bastante, les he insistido y les seguiré insistiendo. Tiene que estar enfocada a esta controversia. El depósito hecho el 2 de febrero de 2015 por 5 millones de pesos, que nosotros decimos que es préstamo, que la autoridad estima que es un ingreso acumulable, porque no le pudimos dar los elementos fehacientes para demostrar que se trataba de un préstamo. Estimativa, nosotros que vamos a demostrar que está debidamente registrado en contabilidad, que no estamos en una causal de estimativa, y una vez probado esto, que esto lo vamos a probar con la pericial contable. La única manera de demostrarlo es con una pericial contable, ¿sí? Segundo, con una documental, que será el contrato, que será la póliza, que será el ingreso del dinero, o sea, auxiliares contables, el resto. Pero la única manera de demostrarlo, está debidamente registrado, es con la pericial. En caso de juicios orales, que tarde o temprano entraremos a esto, es igual, el desahogo es igual, se presenta por escrito, ¿sí? La pericial contable se presenta por escrito. Lo único es que en la audiencia al perito le podrán cuestionar sobre su dictamen, sobre su opinión, sobre lo que explayó en este documento, y tendrá que contestar. No podrá contestar ¿qué hice? No sé si
¿Al caminar apago algo o qué onda? ¿Sí? No podrá contestar sobre lo que no se le pregunta, no podrá contestar sobre lo que no viene en su dictamen. Se tiene que aferrar, no aferrar, ¿sí?, sino enfocar, limitar era la palabra que quería. Se tiene que limitar a lo que estableció en su dictamen inicial, ¿sale? No debe de confundir al juez y actuar de forma decorosa e imparcial. Aquí viene algo importante en relación a los peritos, también es trascendente. Un perito es imparcial, debe de ser imparcial, ¿sí? Porque si no es imparcial, pierde objetividad su pericial. Y al perder objetividad y al demostrarse, porque me ha tocado el caso que nos han desechado, bueno, le desecharon a un cliente una pericial y fue cuando nos consultó por no haberse cumplido con la imparcialidad, porque el mismo despacho o la misma, en este caso era un contador y abogado, estaba como autorizado y además fue el perito. Dijeron, oye, aquí no se cumple con la imparcialidad. El perito no es objetivo. ¿Sí? Entonces es importante esto de la imparcialidad. ¿Sí? Idoneidad. Aquí ya entramos en un tema fuerte, ¿sí? Un tema, yo creo que el principal de la prueba. ¿Cómo podemos convencer que esta es la prueba idónea? ¿Sí? Cuando creo que hasta ahorita estamos convencidos de que la máxima prueba en materia fiscal es la documental. ¿Sí? Nuestra máxima prueba es la documental. ¿Sí? La pericial viene siendo un auxiliar, viene siendo una prueba que va a fortalecer la documental, por supuesto. Pero ¿cómo demostrar que es idónea? ¿Sí? Y cada vez vamos a encontrar más rechazos por parte del Tribunal Fiscal. Bueno, le voy a llamar Tribunal Fiscal, sabemos que ya no se llama así. Más rechazos por parte del Tribunal Fiscal sobre la idoneidad de la prueba pericial contable. ¿Sí? Lo que les estoy poniendo aquí es lo que establece el Tribunal Fiscal. Yo no inventé las palabras estas, es lo que establece el Tribunal Fiscal en relación a la idoneidad de la prueba pericial contable. ¿Vale? Y establece, la prueba pericial en materia contable debe referirse a la técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad. Clarísimo. Yo no tengo ni idea de qué se refiere, ¿vale? Y sin embargo, este es el lineamiento que sigue el Tribunal Fiscal en relación a la prueba pericial. Yo no estoy de acuerdo con lo que establece el tribunal. ¿Por qué? Porque número uno, la prueba pericial es una opinión de una persona experta en la materia, ¿sí? ¿Sí? Que hace un análisis sobre una situación financiera y económica, sí, claro, pero no es, ¿sí?, una técnica sistemática y estructuralmente que produce información cuantitativa, ¿sí? Es una opinión, ¿sí? Y no nada más es cuantitativa, una opinión debe ser cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que nos da la experiencia del perito es lo cualitativo, ¿sí? Lo que nos da la técnica contable es lo cuantitativo. Entonces deben de ser ambas. Yo creo que es más importante la pericia del dictaminador que la norma de información financiera, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, el tribunal se queda corto con esta expresión que realiza, y lo realiza ya en diversos momentos, ¿no? Al querer rechazar la idoneidad de una prueba pericial contable. La segunda parte dice, lo cual se logra a través de un proceso de captación de operaciones que midan, clasifiquen, registren y suman con claridad tales aseveraciones a fin de producir información y obtener aquella demostración. El perito no registra, ¿sí? El perito sí puede clasificar, pero lo que el perito hace es un análisis cuantitativo y cualitativo de la contabilidad. Insisto mucho en esto de contabilidad, ahorita vamos a llegar al concepto de contabilidad y por qué se los menciono de esta manera, ¿sí? El perito tiene que hacer un análisis, sí estructurado, por supuesto, tiene que llevar una técnica, ¿sí? El Código Fiscal y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece cómo se debe de llevar a cabo,
habla los momentos de presentación de la pericial y todo, pero no establece una mecánica para llevar a cabo el desahogo para llevar a cabo la pericial contable, ¿sí? Las normas de información financiera no establecen tampoco una forma de llevar una pericial contable, ¿sí? Entonces queda a la experiencia del perito. Sí, con técnica, pero ¿cuál técnica? Yo creo que su técnica es la experiencia, ¿sí? No hay un marco regulatorio que nos establezca. Sí, el contenido, sí que debe de llevar, pero el cómo desarrolla su pericial, cómo da respuesta al cuestionamiento, no existe un lineamiento que nos establezca forma, ¿no? Pero ¿cuál es la trascendencia, que ese es el tema de esta prueba? Podemos o sabemos, yo creo que en los últimos 8 años, la autoridad ha venido desestimando las pruebas documentales. Como les comenté, la prueba documental es nuestra prueba madre, es nuestro pilar en la materia fiscal y es la contabilidad, ¿sí? Nos ha venido desestimando. Inicialmente la desestimaba, se acordarán algunos de ustedes, que porque el comprobante, que porque los contratos no estaban certificados, no tenían fecha cierta, que porque las actas no estaban protocolizadas. Ahorita que porque el CFDI, el concepto no es claro para determinar la materialidad. Poco a poco todo esto se ha venido superando, pero la idea es que la autoridad tiene en mente desestimar la prueba documental. ¿Cuál es la única forma que existe para robustecer esta prueba documental? La pericial contable. Que nos diga que la contabilidad está bien hecha, que la contabilidad sí cumple con todos sus requisitos, que la contabilidad conjuntamente con la prueba documental, adminiculadamente, nos demuestra los hechos que queremos o que estamos planteando en nuestra demanda. ¿Vale? Entonces, no podemos ver la pericial contable, la prueba pericial contable de forma aislada. También no podemos ver las pruebas documentales de forma aislada. Lo tenemos que adminicular para de esta manera darle fuerza a nuestro argumento y a nuestra probanza. ¿Correcto? Y también les recomiendo que en muchos casos además presenten testimonial, no propio, de terceros, ¿sí? Por ejemplo, estamos presentando como probanza un contrato y nos dicen a lo largo del procedimiento de fiscalización, nos dicen que este contrato no es idóneo para demostrar el hecho que nosotros queremos probar, el hecho controvertido. Entonces vamos a presentar nuestro documento, vamos a presentar nuestra pericial contable, nos dice que los registros estuvieron bien hechos, que sí demostramos, que sí tenemos, que sí se llevó a cabo el documento, que se pagó, que se recibió el servicio, vamos a demostrarlo, ¿sale? Pero además podemos invitar de testigo al representante legal de nuestra contraparte en el contrato que firmó el contrato, para que diga que efectivamente sí es un contrato real, ¿sí? Entonces, ya si empezamos a analizar todas estas probanzas que estamos haciendo en nuestra demanda, o que estamos ofreciendo en nuestra demanda, es la manera que vamos a poder medir la trascendencia de una prueba pericial contable. No la podemos, insisto, no la podemos ver aislada, sola no prueba nada, ¿sí? La tenemos que ver conjuntamente con nuestra prueba documental. ¿Por qué? Porque la pericial contable se basa en los documentos que ofrecimos como prueba y que se encuentran dentro del expediente administrativo respectivo, ¿sí? No podemos presentar dentro del cuestionario una pregunta que no verse con la controversia y que no verse sobre documental o probanzas que ya se encuentran en el expediente. No podemos inventar algo que no forma parte de la litis, ¿vale? El perito al emitir su opinión debe hacerlo razonadamente, relacionando el conjunto de probanzas, las máximas de la experiencia, el correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados. Esta frase o este párrafo sí viene de las normas de información financiera, ¿sí?
No nos hablan nada más nos dice, el perito contable debe hacer esto. Eso es todo. Pero creo que este razonamiento es el correcto. El perito sí debe de hacer una labor, ¿sí?, razonada, relacionando todas las probanzas ofrecidas y la experiencia para lograr emitir un dictamen que nos favorezca o que logremos el objetivo en nuestra demanda, ¿no? La valoración de esta prueba. Hasta aquí no sé si contesto dudas o no contesto dudas, eso no lo sé, cómo es la mecánica o nada más. Bueno, pues si alguien tuviera una duda, por favor, en cualquier momento, ¿no? La valoración de esta prueba, ¿sí? Lo que debe de hacer, o lo que se debe valorar en esta prueba, es la idoneidad de la prueba. ¿Qué queremos? Perdón la repetición de la palabra. ¿Qué queremos probar con nuestra pericial contable? ¿Que el depósito del 5 de febrero por 5 millones se trata de un préstamo? ¿Sí? Eso es específicamente. Y sobre eso debe de vertir nuestra probanza. No nos podemos desviar, no podemos decir, oye, ¿la empresa se dedica o no se dedica a prestar? No. Oye, recibiste el préstamo, se encuentra debidamente registrado en contabilidad, se pagó, se recibió el dinero, se depositó en las cuentas bancarias, se pagó posteriormente, causó intereses, no causó intereses. O sea, nos tenemos que delimitar a la controversia, ¿sale? Para poder considerar que esta es una prueba idónea y que conjuntamente con los documentales le damos la fuerza a nuestro dicho. Que lo manifestado por el perito esté apoyado en documentos que corroboren sus acertos y tengan eficacia acreditativa. Lo mismo lo que les he venido diciendo. Tenemos que probar nuestro dicho con las documentales que se encuentran en el expediente, ¿vale? La lógica de los razonamientos expuestos en su dictamen y la adecuación entre las conclusiones de tales dictámenes y los hechos. Vamos a concluir, la pericial concluye con y debe de estar versado en la litis. Insisto, esta conclusión debe estar debidamente fundada y motivada. ¿Sí? Lo último es, bueno, aquí nos salió el prudente arbitrio. Desgraciadamente la prueba pericial contable es una prueba subjetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juzgador, quien la recibe, tendrá la facultad para valorarla o no valorarla, ¿sí? Es una prueba de prudente arbitrio. Es la principal labor del juzgador, implica que el juzgador realice una especial actividad intelectiva en conformidad con las reglas de la lógica, de modo que sus apreciaciones sean razonables. O sea que el juzgador puede admitirnos la prueba, rechazarnos la prueba o darle un sentido a esta prueba. No es una prueba arreglada, no es una documental pública, por ejemplo, que tiene de por sí ya una presunción de veracidad. La pericial contable no, es una prueba subjetiva, ¿sí? El desahogo, ¿cómo se desahoga esta pericial contable? Les insisto, al momento de presentar nuestro recurso de revocación. El recurso de revocación, sabemos que la facilidad de la probanza se da, aunque presentemos el recurso, tenemos todavía 15 días para presentar probanzas, pero lo normal, me voy al recurso, me voy al juicio de nulidad, es que al momento de que presentemos nuestra demanda, en ese momento hacemos el ofrecimiento de la prueba, ¿sí? Podemos ofrecerla y nos van a requerir que les digamos quién es el perito y el cuestionario, o podemos, que es lo más sensato, que desde el momento mismo de la demanda ya presentemos quién es nuestro perito y sobre cuál es el cuestionario sobre el que versará la prueba, ¿no? Lo ofrecemos. ¿Cuándo van a requerir al perito? ¿O cuándo la autoridad va a aceptar que el perito que nosotros estamos ofreciendo es el perito idóneo? Una vez que se cierra la litis, una vez que se presenta la demanda, la autoridad contesta, se cierra la litis, se conoce el hecho controvertido. En ese momento el tribunal va a requerir a los peritos para que acepten el cargo. Situación distinta en un recurso de revocación, ¿eh? Sí, situación distinta en un recurso de revocación.
Pero en el juicio de nulidad, la sala llama a los peritos, les protesta su cargo y en ese momento les va a dar un plazo de 10 días para presentar su dictamen. Si es el perito, en ese momento el perito, ya que conoce su término, puede solicitar el análisis del expediente respectivo. En estricto sentido se debiera limitar a lo que está en el expediente, pero hay ocasiones donde el perito, el de la demandada o el tercero puesto por el tribunal requieren información adicional, ¿sí? No está regulado, sin embargo, con la finalidad de facilitar el desahogo de la prueba, por lo general la empresa lo proporciona, ¿no? ¿Sí? Se fija la fecha para que se rinda el peritaje, 10 días hábiles una vez aceptado el cargo. Una vez que se presente el dictamen, se solicita la ratificación del mismo. Se puede hacer el mismo día, se presenta el dictamen, acto seguido, se ratifica el dictamen, ¿sí? Si hay opinión encontrada con lo que es el perito de la parte actora con la parte demandada, el tribunal tiene la facultad de nombrar un perito tercero, el perito en discordia, ¿sí? Ahorita traemos un asunto interesante, porque todo llevamos, no les miento, es un asunto interesante. Les puedo decir que de fondo es el más fácil de haber defendido, porque el crédito fiscal es sobre el depósito del IVA, sobre el monto del depósito está adicionalmente cobrando el IVA. Entonces hay un IVA sobre un IVA, ¿sí? Es un crédito fiscal de cerca de 30 billones, pero es un IVA sobre IVA, entonces está fácil el fondo. Nosotros presentamos una pericial contable, la autoridad presenta otra, donde por supuesto discernimos, el tribunal nombra un perito tercero, opina igual que nosotros, el tribunal fiscal le da la vuelta al asunto, se va al tribunal colegiado, regresa, van 7 vueltas entre tribunal fiscal y colegiado, cuando de fondo es un asunto muy sencillo. Y ahorita les comento este asunto porque lo acabamos de resolver, y ya finalmente el tribunal colegiado ya le instruye al tribunal fiscal diciendo, oye, ya no te hagas pelotas, valora la pericial del tercero, porque la pericial del tercero te está diciendo cuál es la mecánica, ¿sí?, en que se debe de llevar a cabo la determinación de la base y del impuesto correspondiente. No, en pocas palabras, no puedo hacer tu chamba, pero ya resuelve en relación a la pericial. Es un asunto sencillísimo, pues es el monto del depósito, depositarnos 5 millones en lugar de entre 1.16 por 0.16, 5 millones por el 16%. Es un asunto sencillísimo. Por supuesto que la prueba principal es la pericial contable, ¿sí? Es la prueba idónea, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que el tribunal colegiado le dice, oye, ya hazle caso a las periciales contables, ¿sí? Ya hazle caso. Estamos ahora sí porque no resuelvan este asunto, que definitivamente pues, debiera ser favorable por la sencillez. Sin embargo, es un asunto que tenemos 6, 7 años en litigio. Es increíble, increíble, el más fácil de todos, ¿sí? Pero la importancia de la pericial. Este es un asunto donde definitivamente no se metieron, o sea, ni el tribunal fiscal ni el tribunal colegiado se metió a analizar las documentales. Se fue simplemente por la pericial, porque es una técnica de cálculo. Recordemos que la pericial es numérica y es una técnica de cálculo, ¿sí? En este caso específico, por eso les dije, cuando les dije no cabe la interpretación de la norma, y les dije al ratito me voy a desdecir de eso, este es un ejemplo. Por supuesto que es una pericial contable idónea, sí. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que el cálculo está bien y el cálculo está de conformidad con la norma. Entonces, por supuesto que es una pericial contable en base a una interpretación de la ley del impuesto al valor agregado. Pero es un cálculo. Lo que yo estoy probando es el cálculo, no la interpretación de la norma. O sea, el giro que se le tiene que dar a la pericial es, oye, el perito lo que tiene que decir es que el cálculo está bien o está mal, ¿vale? Entonces le tenemos que dar la vuelta para convertir a la pericial contable en una prueba cuantitativa y cualitativa.
¿sí? Cualitativa principalmente, ¿sale? Si es necesario, eso la verdad no es común, pero el Tribunal Fiscal, si todos los tres peritos opinan distinto, o si son unas respuestas bastante diferentes, que no debieran ser, puede llamar a los peritos, ¿sí?, a una audiencia para preguntarles o cuestionarles sobre su dictamen pericial, ¿sale? Yo no lo he visto en la práctica. Si les puedo decir, si es una pericial contable real, que sí verse sobre hechos reales y sí verse sobre la contabilidad y el contribuyente tiene la razón, les puedo decir que el 95% de las veces el perito tercero, opina igual que el perito de la demandada. Perdón, el de la demandante. La demandada siempre opina lo contrario, ¿no? Pero si hacemos una buena pericial, si presentamos una buena pericial, sí logramos el objetivo. La valoración, como ya lo habíamos mencionado, es al prudente arbitrio de la sala. ¿Sí? Ahí está la subjetividad de la prueba. Y ahí está nuestra capacidad como litigantes de vincular esta prueba pericial con el expediente, con las probanzas documentales que hemos presentado. Esa es la importancia de este vínculo, ¿sí? Porque de ahí deriva si es una prueba idónea y si logramos el objetivo o no lo logramos. El vínculo de esta con las pruebas documentales. Les voy a poner algo de jurisprudencia en relación a la pericial, lo más reciente que ha salido del Tribunal Fiscal. ¿Por qué pongo jurisprudencia del Tribunal Fiscal? Porque es el tribunal perito en la materia, ¿sí? El tribunal colegiado no se mete, no hay tesis nuevas en relación a la prueba pericial contable, sin embargo en materia de Tribunal Fiscal hay bastantes. Y muy interesantes, por cierto. La segunda de ellas, ahorita la analizaremos con un poquito de mayor profundidad, pero es interesante su contenido. Prueba pericial, ¿sí? Su falta de desahogo implica que se incurra en una violación de procedimiento que impide el estudio del fondo del asunto. ¿Estamos totalmente de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque la pericial contable, se los he dicho, versa sobre el fondo del asunto. Si tenemos una cuestión de competencia, una cuestión de plazo, una cuestión de una violación del procedimiento, la prueba idónea no es una pericial contable. La pericial contable es la prueba idónea en materia, o sea, en el fondo del asunto, en la controversia, ¿sí? En la base gravable, en la determinación de los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, en la contabilidad. Me estoy yendo de lo particular a lo general, ¿sí? De la contabilidad. ¿Sí? Esa es la importancia de esta. Entonces, esta tesis, bueno, son jurisprudencias, es interesante porque uno dice, oye, sí es importante su desahogo, lo tienes que desahogar, tribunal. ¿Sí? Lo tienes que desahogar, tribunal. Nosotros, en la última defensa, esta es una tesis del 2017, en nuestra última defensa de este asunto que les digo que traemos un chorro de vueltas, Tribunal Fiscal, Tribunal Colegiado, la pusimos y es donde ya el Tribunal Colegiado dice, oye, Tribunal Fiscal, si bien es cierto, no está obligado porque es el Tribunal Colegiado, pero sí nos hizo caso sobre el argumento de decir, oye, nos tienen que hacer caso a la pericial contable, la deben de desahogar, porque versa sobre el fondo del asunto. ¿Vale? Algo, bueno, aquí viene no lo comenté, nomás les comenté que no existía ningún lineamiento ni en Código Fiscal, ni en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ni en las normas de información financiera que nos hablara sobre cómo llevar a cabo una prueba pericial, ¿sí? Entonces, de manera supletoria, de acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que usar lo que establece en relación a la prueba pericial el Código de Procedimientos Civiles, ¿sale? Nos tenemos que ir. Igual que el desahogo de cualquier prueba. También sabemos que las documentales se basan también en el desahogo de la prueba en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Alguna duda?
Prueba pericial en materia contable no es idónea para demostrar el alcance del texto de la ley, es lo que les decía. No sé, no, lo que establece el tribunal es, oye, una pericial contable no es para la interpretación de una norma. Una pericial contable tiene que ver con la parte del fondo, el sustento, la determinación de la base gravable. ¿Sí? Que sabemos que la base gravable son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU, nos da la base gravable o la utilidad fiscal. Si tenemos pérdidas, restamos pérdidas, ¿no? Pero eso es lo que nos dice esta jurisprudencia. Sin embargo, aquí sí sería casuístico. Hay ocasiones en donde, por supuesto, que como consecuencia de lo que queremos probar en la pericial contable, debe de haber algo de interpretación de la norma. El ejemplo que les decía es este cálculo del IVA. O sea, estamos demostrando un cálculo, ¿sí? Estamos demostrando la determinación de la base del impuesto al valor agregado. Y por supuesto que se trata de la interpretación de una norma. No voy a ofrecer la pericial hablando de la interpretación de la norma. Voy a ofrecer la pericial demostrando que el cálculo está bien hecho. ¿Sí? Lo voy a convertir, si bien en interpretación, pero voy a convertir mi razonamiento, ¿sí?, numérico, cuantitativo. ¿Sí? Que eso es lo que me pide de alguna manera la técnica de la pericial contable. ¿Vale? Pericial contable es necesaria para desvirtuar la determinación presuntiva realizada por la autoridad fiscal en términos del artículo 59, fracciones 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación, si el demandante en el juicio contencioso administrativo ofrece la totalidad de la documentación que integra su contabilidad. Eso también de alguna manera se los comenté. Esto va enfocada más a los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos son los que la autoridad, de acuerdo al artículo 59, nos determina como ingresos presuntos. El ejemplo del préstamo que les comenté, el 5 de febrero nos depositaron 5 millones de pesos y la autoridad nos desestima que no se trata de un préstamo, sino se trata de un ingreso acumulable. La prueba idónea para demostrar que no estamos en el supuesto de la presuntiva es una pericial contable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al artículo 59 del Código, todas las causales de presuntivas tienen que ver con contabilidad. ¿Sí? Todas las causales de esta presuntiva. Entonces, forzosamente nuestra prueba idónea para demostrar que no estamos en el supuesto es una pericial contable. ¿Vale? Y la adminiculamos con el resto de los documentos que se encuentran en el expediente. O sea, una pericial contable solita no nos funciona. Es más, una pericial contable solita no se puede desahogar. ¿Por qué? Porque la vamos a desahogar tomando en consideración la documental que presentamos como probanza. Si no hay documentales en el expediente, el perito no tiene forma de desahogar una pericial. ¿Sí? Es forzosamente. ¿Qué vamos a presentar? Auxiliares contables, estados de cuenta, dictamen. Ahorita voy a hablar del dictamen, más adelante. ¿Sí? Lo cual es de suma importancia, ¿no? La valoración de las pruebas periciales queda al prudente arbitrio del juzgador. ¿Sí? Eso también ya lo mencionamos. Sin embargo, pues aunque se quede al arbitrio del juzgador, el juzgador debe de fundar y motivar la manera de que valoró la probanza. Si no fue favorable para nosotros, pues debemos de pelearlo, manifestando que no se apegó al principio de seguridad jurídica, ¿sí?, porque no estuvo debidamente fundado y motivado su razonamiento. Queda claro esta tesis. Esta tesis es un poquito más vieja, esta es del 2015, todas las demás las demás jurisprudencias son del 2017. Insisto, la autoridad cada vez más busca el desechamiento de la prueba pericial. Entonces, en todas las contestaciones a una demanda que presentemos ante el Tribunal Fiscal, en todas las contestaciones por parte de la autoridad, va a buscar desestimar la pericial contable. En todos los recursos de revocación va a tratar de desestimar la pericial contable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cada vez encontramos
algunas tesis así o jurisprudencias aisladas del tribunal fiscal, del tribunal colegiado, donde dice, bueno, no nos podemos hacer patos con una sola probanza, debemos de verlas de manera adminiculada. Y la mejor manera de hacerlo es con la pericia. Prueba pericial. Objeto y valoración. La prueba pericial tiene por objeto ilustrar al juzgador en materias y sobre cuestiones que requieren conocimiento especializado. El juez, el juzgador, no son jueces aquí en el tribunal fiscal, el juzgador no es perito en contabilidad, ¿sí? No es perito. Le tenemos que ayudar, ¿sí? Esa es la trascendencia de la prueba. Le tenemos que ayudar, le tenemos que facilitar el entendimiento de la contabilidad de la empresa. Hay asuntos tan complejos que si no presentamos una pericial, es posible que no nos vayan a resolver el fondo del asunto. ¿Sí? Hay asuntos muy sencillos, pero el fondo del asunto siempre hay que probarlo conjuntamente con la pericial contable. ¿Ven? Me paro aquí, algo pasa. Aquí este lugar está, déjame cambiar de este lado. Ahí hay algo. ¿Sí? Me pongo ahí, en el cruce de estos cuadritos, algo le pasa aquí a la proyección. ¿Vale? Contabilidad. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Este punto se me hace trascendente. El Código Fiscal nos define lo que es contabilidad, ¿sí? Si bien es cierto, la pericial contable no versa sobre la interpretación de una norma, sí sobre todos los documentos que forman la parte de la contabilidad. Y si yo me voy a la definición para efectos fiscales de lo que es contabilidad, el artículo 28, dice, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros, registros sociales, control de inventario y método de evaluación, discos, cintas, o sea, todo lo que tenga que ver con contabilidad electrónica. Además, esto es lo importante, de la documentación e información relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la que acredite sus ingresos y sus deducciones. O sea, es parte de la contabilidad toda la documentación que acredita los ingresos y las deducciones de los contribuyentes. Artículo 28, Código Fiscal de la Federación, fracción primera. ¿Vale? Esto es importantísimo. Me da un marco teórico de lo que es, o jurídico, de lo que es contabilidad. Entonces, ¿con qué voy a probar en un juicio? Con mi contabilidad, no tengo más. Cuando estamos inventando pruebas que se salen del contexto de contabilidad, malo. Cuando la autoridad también, al momento de determinar un crédito fiscal, nos desestima contratos, no sé, avances de obra, cualquier documentación, también es un error. ¿Por qué? Nosotros tenemos que probar, aquí esto lo digo y se me hace la trascendencia de esto, tenemos que probar con la contabilidad de la empresa. No tenemos otra forma de probar. Y la autoridad no nos puede exigir lo que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación no establece. ¿Sí? No puede haber algo, o no nos pueden desestimar lo que es con nuestra contabilidad. No nos puede decir que porque no tiene fecha cierta, que porque esto, que porque… La contabilidad es la probanza o lo que acredita nuestras deducciones y nuestros ingresos. Entonces nuestra prueba se delimita con la contabilidad. Pensemos que la contabilidad es este cuadro. Lo que está allá adentro es nuestra probanza. Y es lo que le tenemos que dar fuerza. ¿Vale? Y no nos la pueden desestimar. Es lo que tenemos que pelear en nuestros juicios. No tenemos que caer no les tenemos que seguir el rollo de, nos piden copias certificadas, ahí vamos a certificar todo. Nos piden fecha cierta. No. Yo no estoy obligado más que a esto. Y esto es mi probanza. ¿Y cuál es la trascendencia de una prueba pericial contable? Aquí ya les estoy hablando con sentimiento. ¿Cuál es la trascendencia de una pericial contable? Demostrar esto. Que todos los documentos, ¿sí?, que yo presenté como probanza, digamos,
comprobantes, facturas, registros, auxiliares contables, libro diario, libro mayor, contratos, bitácoras, papeles de trabajo, estados de cuenta bancarios, opiniones, cartas, todo es contabilidad. Y no me puede la autoridad desechar esa prueba, porque iría en contra del artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Eso es trascendente, por supuesto. Como litigantes no nos debemos de dejar ir por lo que la autoridad dice. No debemos de seguir ese juego. Este es nuestro límite. ¿Sí? ¿Y cuál es la trascendencia de la pericia contable? Insisto, demostrar esto. Que todos esos documentos que forman nuestra contabilidad se encuentran debidamente registrados, debidamente soportados, que son en sí nuestra contabilidad. Que lo único que va a hacer el perito es facilitar la lectura de todo este rollo que es contabilidad al juzgador. Es facilitarle la vida al juzgador, porque podemos llegar a presentar a lo mejor 10 papeles de pruebas, pero podemos llegar a presentar 100 cajas de probanzas documentales. ¿Sí? Digo, sé que no es por volumen, pero puede llegar el caso que sí podemos llegar con varias cajas. El juzgador pues se va como condorito, ¿no? Se plop. ¿Sí? Pero la pericial contable, ¿qué hace? Facilita. El perito es un facilitador. Plasma en un documento que se llama dictamen y opina sobre los hechos controvertidos y sobre la vinculación de todo este concepto de contabilidad. ¿Sí? Esto es lo trascendente. Toda la documentación que acredite ingresos y deducciones, ahí le podemos agregar lo que queramos, ¿sí? Esa interpretación de este tercero, es el perito, es trascendente, para que de manera adminiculada, ahora sí, no me pueden decir que no, no me pueden decir que no. ¿Ven? No sé si sea un cable que pase por ahí, no sé. No tiene nada que ver. Porque me paro en esa esquina y se desconchinfla esto. ¿Bien? ¿Sale? Entonces, insisto, de manera adminiculada, ahora sí, tenemos nuestra contabilidad, el alcance del concepto de contabilidad. Nada más se los dejo así como de tarea. En sus demandas piensen en este párrafo del artículo 28. ¿Sí? Y cómo plasmarlo al momento de ofrecer nuestra prueba y cómo adminicularlo con una pericial contable. Es la trascendencia. De esa manera no hay forma que no estemos probando o que no nos puedan decir que los hechos controvertidos no son lo que nosotros estamos probando que son. Claro, hay demandas nomás así medias huizacheras, no estamos hablando de esas, no estamos hablando de una demanda en forma, ¿sí? Donde verdaderamente hay un hecho controvertido con el cual no estamos de acuerdo y queremos probar. Aquí está nuestra fuerza. La contabilidad, de acuerdo al artículo 28, y la pericial contable que adminicula todo. Adminiculadamente podemos ofrecer, ¿sí?, una opinión en relación a lo que estamos presentando. Esto no solamente aplica para juicio. Esto aplica para todo requerimiento de información, para todo aquello que tengamos que estar presentando a lo largo del procedimiento de fiscalización. Y les aseguro que si hacemos y presentamos adminiculadamente, no podemos presentar una pericial, pero adminiculadamente todas nuestras probanzas, es probable que nuestro crédito fiscal sea menor, ¿sí? No pierdan de vista este artículo o este concepto de contabilidad. El artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos da una lista. Dice, está mejor el concepto, pero el concepto se vincula con esta lista del 33 del reglamento que nos dice ¿qué es contabilidad o qué integra la contabilidad? Registros, auxiliares, catálogos, pólizas, asientos, avisos al RFC, declaraciones, estados de cuenta y todo lo que tenga que ver con bancos. Acciones, partes sociales, todo lo que tenga que ver con los trabajadores, todo lo que tenga que ver con importación y exportación. El punto 8 es el importante, ¿sí? Dice documentos e información de las operaciones, actos o actividades que la empresa lleve a cabo. Toda la documentación que prueba los actos o actividades que la empresa lleva a cabo, toda la documentación que tiene que ver con ingresos y deducciones,
forma parte de la contabilidad. Nos asegura o nos reafirma lo que establece el artículo 28. ¿Sí? Este punto octavo del artículo 33 del reglamento. Entonces, de manera adminiculada, insisto, podemos llegar a una probanza eficaz, una probanza real del hecho controvertido, de nuestra argumentación. Es la trascendencia de la pericial. La pericial por sí misma no tiene la fuerza, pero si la vemos como un traductor de toda esta contabilidad para el juzgador, esa es su trascendencia. Es la opinión de un perito, cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Es la opinión de un tercero sobre esto que estamos ofreciendo. No sé si hay alguna duda. Nada más les pongo al final, no lo alcanzaron a ver, es una tesis, no sé si el material se les comparta, creo que sí, ¿sí? Una tesis habla de los comprobantes fiscales, ¿sí? Es una tesis de febrero, es una jurisprudencia de este año interesantísima, interesantísima porque nos estaban rechazando las deducciones porque el concepto del CFDI no tenía los suficientes datos para que de manera de por sí mismo con el CFDI pudiéramos ver la materialidad de la deducción, lo cual era aberrante, ¿no? En esta jurisprudencia, y el tribunal colegiado dice, oye, perdón, la primera sala dice, segunda sala, dice, oye, no puedes nada más ver el simple CFDI y sobre eso hacer un juicio de valor. Tienes que ver todas las pruebas ofrecidas, principalmente las documentales, pero todas las pruebas ofrecidas de manera adminiculada para que te puedas hacer un juicio de valor y ahora sí determinar si esta deducción, que no sea solamente el concepto del CFDI que te encuadre, sino todas las probanzas para que el juzgador pueda determinar si esta partida es una partida deducible o no lo es. Es la trascendencia de esta pericial. No es así. Es un traductor de la contabilidad. ¿Sí? No sé si existe alguna duda, con esto yo terminaría mi participación. Sí. Una pregunta, muchas gracias por su intervención. Hay una tesis de la, creo que segunda sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde nos señala, en todo caso, el método de valoración de la prueba y nos da algunas reglas que nada más me gustaría comentar rápidamente, ya que se me hacen relevantes. Dice que evidentemente muchas veces se agota, se hace en el proceso del contencioso los tres dictámenes, del actor, de parte de la autoridad y del tercer perito en discordia designado por la sala. Entonces, bajo ese, vamos, de trilogía de dictámenes, nos establece que este criterio de la segunda sección, que para darle valor, evidentemente la sana crítica, es el sistema o método que el juzgador va a seguir para efecto de valorarlas, y nos dice los siguientes criterios, dice, no deben incluir aspectos jurídicos o fiscales en los dictámenes, que creo que coincidimos con ese criterio. Dice, limitarse a dar respuesta a las preguntas que están en todo caso en el cuestionario, y en todo caso el juzgador, agotando el sistema de sana crítica, que es seguir una regla científica o técnica, la lógica y la máxima de la experiencia, tendría que valorarla los tres dictámenes, confrontando las respuestas de los tres peritos, que es aquí donde hace una labor de confrontar, ver cada uno y sobre todo ver fundamento técnico, razón y además la justificación que tenga cada uno en el razonamiento que hayan seguido para en todo caso moverse en ese sentido. Entonces me ha tocado a mí en sentencias donde pues no nomás es reproducir parte del dictamen de los tres peritajes emitidos, sino que el resultado de que la mecánica que da el juzgador sea la de confrontar pues estos aspectos importantes, que evidentemente será la norma, el fundamento técnico tendría que darse a través de las normas de información financiera, y segundo, también las razones que justifiquen su conclusión, para efecto que se pueda mover el juzgador. Entonces, en tu opinión, ¿es importante bajo este aspecto de esa tesis aportar o poner a disposición la contabilidad ante la sala para que los tres peritos puedan rendir
su dictamen? Mira, bueno, yo creo que la contabilidad, o considero que la contabilidad en su totalidad no la debes de presentar, salvo que toda la contabilidad sea necesaria para desvirtuar la controversia. ¿Sí? Ejemplo, donde coincido con la tesis, la verdad, si se fijan, tome partes de esa tesis, ¿sí? No interpretación de la norma, o sea, el perito es un perito contable, no jurídico, no puede interpretar la norma, pero tiene que dar aquí el punto es que hablan siempre de una técnica, de que la pericial se debe de ver con una técnica, pero no hay nada que nos diga cuál es esa técnica, es a criterio del perito, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la experiencia del perito, que también les dije, creo que en la materia fiscal es sumamente importante que el perito tenga la experiencia. Ahora, sí coincido, si nos estiman que todos los depósitos, porque nos ha tocado esos créditos fiscales, donde todos los depósitos hechos en las cuentas bancarias del contribuyente, todos, el 100% son un ingreso acumulable, ingresos presuntos. Forzosamente vas a tener que presentar toda tu contabilidad, ¿sí? Para poder desahogar una pericial contable. Pero si tu controversia es el depósito hecho el 3 de febrero por 5 millones de pesos 2015, es parcialmente tu contabilidad, pero no deja de ser tu contabilidad. Ese es mi punto. La contabilidad es, si bien es un todo, puede ser un todo en relación a un hecho. Y creo que es lo que tenemos que probar, el todo en relación a un hecho. El hecho controvertido es lo que tenemos que probar. Entonces, sí, la interpretación de los 3 peritos debe de versar sobre ese punto. Los peritos deben de trabajar con las documentales presentadas en el expediente. En estricto sentido, no pudieran, porque no establecen la norma en ningún lado, requerir información adicional, sino tienen que desahogar su pericial con las pruebas documentales presentadas por el demandante y que obran en el expediente. Entonces, sí es importante, por eso hablé mucho de la importancia de la documental, pero sí considero que el 100% de tu contabilidad no, yo creo que solamente lo que tenga que ver con los hechos controvertidos. ¿Sí? Sí, adelante. Buenos días, doctora. No soy abogado, soy contador. Sí. Una vez tuve la experiencia de hacer algunos dictámenes periciales ya hace un tiempo. Tengo dos situaciones. Primero, incluso la autoridad fiscal ya en sus determinaciones empieza a hablar un poquito de información financiera. Incluso a veces se establece que no cumpliste, por ejemplo, con el postulado básico de sustancia económica, que básicamente tiene que ver que la operación no basta el registro contable que el contribuyente le dio a la operación, sino que tienes que tener alguna documentación soporte, ¿no? Y se apoya un poquito en sus determinaciones que no cumpliste con esa situación del postulado básico de sustancia económica. Sin meterme al asunto de que si tiene la facultad o no la autoridad de revisar si cumples o no con la norma de información financiera, porque el 42 te establece sí la facultad del cumplimiento de obligaciones fiscales a través de las facultades que ahí se establecen, más no que determine sobre el cumplimiento o no de normas, no, pero es el comentario que quería hacer, que ya la autoridad empieza a trabajar en eso, porque voltea a ver las tesis que han salido cuando quiere hablar de inexistencia de operaciones, que ya hay algunos pronunciamientos respecto al postulado de sustancia económica. En la ciudad de donde yo vengo, de La Paz, ya la autoridad ya empieza a trabajar de esa manera. La pregunta que te traigo es la siguiente. Me llama mucho la atención y nunca se me había ocurrido rendir la pericial contable dentro del recurso de revocación. Nunca me había llamado la atención ni se me... la pregunta es, ¿cómo opera en el recurso de revocación la presentación de la pericial contable? Mira, en relación a tu primer planteamiento, creo que son 2 cosas lo que estás mencionando y 2 cosas distintas. Una cosa es la sustancia económica, que la conocíamos anteriormente como razón de negocio. Una operación tiene que tener una razonabilidad de negocio. Si nos vamos a las BEPS, a las reglas de la OCDE, esa es la finalidad de la fiscalización internacional, checar la mercantilidad de las operaciones sobre la fiscalidad de las mismas. Si una operación está realizada solamente por fines fiscales, la pretensión de la OCDE es que las autoridades fiscales de todos los países miembros tengan la facultad para desestimar
esa probanza. Porque ese acto fue realizado o desestimar el acto, porque el acto tiene una finalidad fiscal más no mercantil. Entonces lo que nos dice BEPS es, demuestra la mercantilidad del acto y posteriormente el efecto fiscal del mismo, ¿sale? Es lo que conocemos como razón de negocio. Esa es una parte. Por otra parte, tú hablas de los documentos. Yo creo que si le das un enfoque distinto a la documental, en relación al concepto de contabilidad del artículo 28, todo es contabilidad y no te lo pueden desestimar. Porque es tu contabilidad y tú estás obligado a llevar una contabilidad de acuerdo al artículo 28, ¿cierto o no? Los contribuyentes deberán, obligación, y esa es tu contabilidad, no te la pueden desestimar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que litigar, pues. ¿Sí? Oye, esta es mi contabilidad, de aquí no me salgo. ¿Sí? Ahora, tu segundo planteamiento. A ver, bueno. También considero, digo, pensando o enfocándolo un poquito a la pericial contable, yo creo que idóneamente sí es la pericial la intérprete de una documental. ¿Sí? Sí es una lectura distinta o facilitadora para el juzgador. ¿Sí? Y no para el juzgador, o sea, vámonos desde el procedimiento de fiscalización. Y hay que hacerle caso al procedimiento de fiscalización. ¿Sí? Y vamos presentando nuestras probanzas de esta manera. No sé si te di respuesta. Sí, hasta ahorita sí. Nomás sí. La última. En recurso de revocación, ¿cómo opera el Mira, que yo rinda la pericial contable? ¿Qué ventaja me ofrece? No, es que no es ventaja. Les dije al principio que mentalmente no checa una pericial contable en un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque no hay controversia, no hay litis todavía. Porque no estamos en una jurisdicción, ¿sale? No es jurisdiccional, ¿sale? Pero desgraciadamente, por la jurisprudencia de la Corte, si no ofrecemos la prueba pericial en el recurso, no nos la van a admitir en el juicio. Desde mi punto de vista, lo que ofrecemos en un recurso no es una prueba pericial contable, sino es una prueba documental relativa a un dictamen pericial contable. Es diferente, porque no es una prueba pericial per se, no es que exista el segundo perito y el tercero en discordia, no existe porque no hay controversia. Entonces no es el desahogo de una prueba pericial normal. Nosotros las ofrecemos como una documental, que es el dictamen de la pericial contable. ¿Sí? Porque si no lo ofreces, pelas en el juicio. Se ofrece como documental. No como tal, como prueba. Así es. Ofreces la documental, el dictamen pericial, que versa sobre este cuestionamiento. Haces lo mismo, nada más tu ofrecimiento, tú lo que ofreces es el dictamen pericial. Muchas gracias. Para servirte. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Igual, mi nombre es Javier Arnaud, vengo de La Paz. Este es un caso muy específico y de acuerdo a su experiencia, es una demanda penal en el caso de un abuso de confianza, pero dentro de la contabilidad no hay unos gastos que le están, pues vaya, hay una omisión o gastos que le están imputando por $1,000,000, pero hay gastos que se realizaron fuera de la contabilidad. Eran prácticamente dos accionistas, se separaron, y dentro de ese pacto, había unos gastos que podían incurrir, por ejemplo, gastos personales de uno de los socios, ingresos que a lo mejor se depositaban en Estados Unidos y los cuales no están dentro de la contabilidad de la propia empresa. Sí, entonces el que está ahorita demandando está por abuso de confianza, yo estoy por la parte defendida, pero no está dentro de contabilidad ese $1,000,000 que en un momento dado gastaron y los cuales ellos
tienen gastos, pues notas de venta, gastos personales. Ellos vivían en la ciudad de La Paz, el otro socio vivía en Estados Unidos, el otro socio recibía ingresos en Estados Unidos de los cuales no están en contabilidad. Entonces, al momento de hacer el otro contador, la pericial contable en función de los informes económicos, hay una omisión que supuestamente mi defendida no depositó en las cuentas bancarias mexicanas, las cuales fueron cobradas en Estados Unidos. Entonces, y otros gastos. Mi duda es en función de los gastos, ¿cómo los puedo, o yo como perito no puedo versar mi opinión sobre algo que no está en contabilidad? Entonces, esa es, de acuerdo a su experiencia propia, que se pudiera manejar ahí. Mira, yo difiero de que los gastos que tienen que ver con la empresa no formen parte de la contabilidad, porque el dinero, ¿de dónde salió? ¿De la empresa? Sí, de la empresa, exacto. Mételos a la contabilidad. Forma parte de la contabilidad. Todos los documentos que tengan que ver con los ingresos y las deducciones de la empresa son contabilidad. Sí, porque ante todo es financiera, primeramente. Claro. Entonces, es difícil pensar que si hubo movimientos a través de cuentas bancarias y a decir no está en contabilidad. Yo creo que lo puedes adminicular en contabilidad perfectamente con un estado de cuenta bancaria. Sí, el detalle son ingresos que se cobraron también en Estados Unidos que no se depositaron. Sí, o ingresos que se cobraron en efectivo y que se gastaron en efectivo. Pero la venta se dio. Sí. Ahí está tu contabilidad. Tú lo que puedes decir, no te vayas con el gasto, vete con, oye, vendiste y te quedaste con el dinero. Exacto. Es contabilidad, por supuesto. Ok. Piensa que la contabilidad es todo lo que tenga que ver con ingresos y con egresos. Sí. Yo siento que sí lo puedes amarrar con contabilidad. No se ocupa un documento. Estados de cuenta bancarios. Ventas, reportes de ventas. Sí. La cuenta de clientes. Tienes una cuenta por cobrar porque en teoría no se cobró en efectivo y no se declaró. Exacto. No se manifestó. Entonces sí tiene suficientes elementos. Ok, gracias. No sé. Hay una pregunta más. Esta pregunta y... Sí, gracias. Buenos días. Yo he presentado algunas periciales contables que no he visto el resultado porque las sentencias no han versado sobre el agravio fundado sobre soportado más bien con la pericial contable. La pericial, las que yo he hecho es también acerca de asunto de ingresos presuntos y sobre todo por la base del IVA. En el desarrollo que hago yo de la pericial, bueno, pues obviamente como usted comenta, pues tengo que interpretar que el depósito no es base de IVA. Y bueno, tiene que ver con la mecánica, pero bueno, yo aparte de esto lo he soportado con jurisprudencias relativas a estas situaciones, incluso con publicaciones que ha hecho el mismo SAT en su página, en el que si hace algún tiempo en el estado de cuenta nos lo tendría permitido deducir gastos y acreditar IVA con el estado de cuenta, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé si, como no he visto el resultado, porque las sentencias no han versado sobre ese agravio, no sé si lo hice correcto, si abundé de más o está bien. Mira, lo único que te puedo decir es que una pericial contable pues no tendría por qué tener jurisprudencias. ¿Sí? Porque la jurisprudencia es la interpretación de la norma. Entonces, no somos o no es el perito un experto en la interpretación de la norma, es un experto cuantitativo y cualitativo, financiero y económico, sí con conocimientos fiscales, salvo que sea una jurisprudencia que verdaderamente sea así, pero no es que todas tus periciales contables tengan que tener jurisprudencia, en estricto sentido no. Sí, en el caso de IVA, ¿qué vas a decir? Oye, los registros contables, ¿cómo vas a demostrarlo? Con tus auxiliares contables, con tus facturas de venta, con todo, y vas a decir que si es una enajenación, que para efectos del impuesto al valor agregado, la enajenación se da al momento del cobro, ¿sí? Es la causación del impuesto, al momento del cobro, y que el cobro
De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cobro debe tener el IVA incluido. ¿Sí? Entonces, en tu depósito, que es tu cobro, trae el IVA incluido. Admínculas IVA con Ley Federal de Protección, la legislación de la Profeco. ¿Sí? Se establece que en México los valores deben de tener el IVA incluido. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, pero no jurisprudencias. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Sí? Gracias. No se me vaya, doctora, por favor, que hace un pequeño detalle. Bien, doctora, pues primero quiero dar un agradecimiento en nombre de todo el Grupo Consejero Empresarial por su participación y un tema que no hay demanda, bueno, prescindiblemente no debe haber demanda de una pericial contable. Ahí nos rescatamos los contadores nuevamente en esta área. Entonces son campos de oportunidad y pues hay que tener mucho cuidado, como lo acabamos de escuchar. Bien, unas palabras para entregarle su constancia. Pues nuevamente agradecerle, doctora, interesantísimo el tema. Creo que como abogados tenemos que involucrarnos en el tema también de la contabilidad y a través de la pericial con el apoyo de los expertos como usted. Me voy a permitir leer el reconocimiento a la doctora Melisa de Alba Ritz por su participación como ponente en el Magno Congreso Fiscalística en Litigio Fiscal Estratégico con el tema La trascendencia de la prueba pericial contable. Lo firma nuestra directora general Roxana Verónica Cruz Yepes, el presidente Adrián Alfonso Paredes Santana. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.